Ya. Para empezar, podemos saber el valor de este trocito de acá. ¿Por qué? Porque primero sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, pero tengo solamente un ángulo interior que es 52 grados. No nos dan ni este, que le vamos a poner X, ni el de arriba, que es en realidad el que nos piden. Entonces, para saber cuánto mide X, para después poder saber cuánto mide el ángulo en C, tenemos que ver. Aquí nos dicen que de aquí hasta acá mide 255 grados. O sea, si nos fijamos son 90 grados más un poco. ¿Ya? Entonces, como hay paralela, ¿cierto? Y esta sería una transversal, sin considerar todo el triángulo, podríamos decir que de aquí 90 grados más un poquito son 255. ¿Hasta dónde sería ese poquito? Podemos alargar el lado del triángulo, lo alargamos y sería hasta aquí los 255, porque hay paralelas, ¿cierto? Está esta paralela con esta paralela y está la transversal, que sería este lado del triángulo. Por eso es que podemos hacer eso. Ahora, todo este ángulo que anoten en naranjito daría 255 grados. Y podríamos plantear una ecuación, pero no conocemos el valor de este ángulo que está acá. Y sí, que es el mismo ángulo que está aquí, porque es opuesto por el vértice. Y si nos damos cuenta y seguimos por la transversal, es el mismo ángulo que marqué acá. Este mismo el que no conocemos. ¿Ya? Para poder saber cuánto mide ese ángulo y así poder hacer la suma, porque así podría saber que esto mide 90, entonces podría saber cuánto mide el ángulo X. Yo sé que la suma de todo el ángulo, de un ángulo completo, o sea, si yo considero todo, son 360. Entonces tenemos los 90 grados más los 255 más el ángulo que está amarillo que no conocemos. Y eso es igual a 360 grados. Entonces, si despejamos el ángulo que está en amarillo, nos quedaría 360 menos 90 menos 255. Hacemos la sustracción. 360 menos 90 menos 255 y nos da que este ángulo que está en amarillo mide 15 grados. ¿Cuál es la gracia de ese ángulo amarillo? Que ese ángulo amarillo es el mismo que este, porque al ser paralelas, ¿cierto? Lo que ya expliqué, y estas serían ángulos alternos internos, y estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Este ángulo es correspondiente con este ángulo que está acá, y este ángulo es opuesto por el vértice con este, entonces todos miden 15 grados, 15 grados. Ya, pero el que nos importa más es este. ¿Por qué? Voy a borrar lo que no nos va a servir. Ya no nos sirve eso. Esto nos sirvió para entender el por qué ese ángulo daba 15. Voy a borrarlo de acá. Y vamos a tener solamente esto. Nuestra información que tenemos acá. Este ángulo es X. Este ángulo nos dio que son 15 grados. Y sabemos que de aquí hasta este lado mide 90 grados. Es un ángulo recto, porque nos dan, ¿cierto?, las paralelas. Entonces de acá
tenemos que los 41 grados más el valor del grado X más los 15 grados nos tiene que dar igual a 90 grados. ¿Ya? De acá despejamos el valor del ángulo X y vamos a tener 90 menos 41 menos 15 grados. X entonces vale, y hacemos la sustracción, 90 menos 41 menos 15 serían 34 grados. X mide 34 grados. Ya tenemos entonces el valor del segundo ángulo interno. Voy a borrar esto. El segundo ángulo interno mide 34 grados. Tenemos entonces 52 grados, 34 grados y el ángulo que nos piden. ¿Cómo calculamos el ángulo que nos piden? Bueno, yo sé que los 34 grados, que la suma de los ángulos internos, después más 52 grados, más el tercer ángulo, que es el que nos piden, vamos a ponerle C, es igual a 180 grados. Por lo tanto, despejamos simplemente el ángulo que nos piden, sería 180 menos 34 menos 52. Hacemos la sustracción. 180 menos 34 menos 52 es igual a 94. Por lo tanto, el ángulo en C es 94 y sería la alternativa C.